Hay algo poderoso en la historia de Tomás, aquel discípulo que acompañó a Jesús pero que, a pesar de haber presenciado milagros asombrosos, se distinguió por una curiosidad intensa y una cierta cautela para aceptar las cosas sin verlas con total claridad. Se cuenta que, en medio de una atmósfera donde la fe se fusionaba con la asombrosa figura de un maestro cuyo poder parecía no tener límites, Tomás se mantuvo siempre analizando, con un espíritu que exigía evidencia tangible antes de abandonar cualquier duda. Este personaje no era indiferente a los grandes prodigios, ni mostraba escepticismo acalorado de manera terca. Más bien, su mente reflexiva pedía confirmaciones precisas, como si quisiera asegurarse de que no había posibilidad de engaño o confusión. Aquello le dio un lugar muy especial en la tradición, porque demostró que incluso en los círculos de seguidores más cercanos a Jesús, también había asombro, buscadores de certezas y personas que necesitaban ver para creer. Su perspectiva se evidenció de forma clara en ese episodio relatado en los textos sagrados, cuando los demás discípulos contaban que habían visto a Jesús resucitado. Mientras el grupo hablaba con emoción de que el Maestro había regresado victorioso, Tomás, con la mirada fija y un gesto de seria concentración, pronunció la frase que se convertiría en su sello personal. No creería hasta poner su dedo en las marcas de los clavos y hasta tocar la herida de su costado. Este gesto, a lo largo de la historia, se tomó como un símbolo universal de la duda humana frente a lo sobrenatural. No es que Tomás negara la posibilidad de lo divino, simplemente buscaba una experiencia directa que lo conectara sin intermediarios. Ese es un primer dato curioso. La misma comunidad que resaltó la fe sin pruebas fue la que conservó el testimonio de un hombre que no podía conformarse únicamente con rumores o incluso con el testimonio de amigos, sino que necesitaba la confirmación definitiva. Hay quienes consideran que esta actitud de Tomás, lejos de verlo como alguien falto de fe, lo enmarca como un personaje honesto con sus sentimientos, sincero en su camino espiritual. Para muchos creyentes, su reacción abrió la puerta a una enseñanza sobre la necesidad de experimentar la presencia divina de manera personal. El Maestro, al regresar y pedirle a Tomás que efectivamente pusiera su mano en las heridas, no solo le ofreció una confirmación palpable de la resurrección, sino que además dio una lección tan potente que trascendería con los siglos. Dichosos los que no vieron y creyeron. Aún así, Tomás fue bendecido por tener esa experiencia física, y esa escena, por extraño y paradójico que parezca, se convirtió en uno de los momentos que aportan más fuerza para los relatos sobre la victoria de la vida sobre la muerte. Se dice también que Tomás era un hombre de carácter abierto pero muy inquieto en torno a las grandes preguntas. Cuando Jesús hablaba del destino de su misión o de regresar al Padre, Tomás era de los que levantaba la voz para aclarar exactamente a qué se refería con cada afirmación. Por esta razón a veces sorprendía a los demás, porque preguntaba aquello que nadie se atrevía a decir. En un momento, al escuchar las palabras del Maestro sobre ir a un lugar al que los demás supuestamente sabían llegar, Tomás exclamó sin rodeos: «Señor, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo vamos a saber el camino?». Esas preguntas directas, en apariencia simples, revelan a alguien que no temía exponer su ignorancia, que no se conformaba con una énfasis velada y que, en cambio, deseaba comprender hasta el último detalle de lo que se estaba hablando. Para muchos, eso convierte a Tomás en una figura que ejemplifica la búsqueda sincera, el afán de coherencia y, sobre todo, la sed por saber. Otro dato intrigante sobre Tomás es que, según varias tradiciones, habría llevado el mensaje más allá de las fronteras que cubrían el territorio cercano a Jerusalén. Algunos relatos señalan que llegó a regiones lejanas, incluso a la India, donde compartió su vivencia y fe con comunidades que quizá nunca habían escuchado hablar de esa doctrina naciente. Existe una historia que sugiere que, mientras difundía el mensaje, Tomás se encontró con reyes y gobernantes de tierras distantes y que, gracias a su determinación, logró asentar algunas de las primeras semillas del cristianismo en esas zonas. Aunque estos relatos varían según la fuente, pintan un panorama fascinante de un discípulo que no se quedó paralizado por la duda, sino que la transformó en un fuego que lo llevó a expandir su testimonio. Este hecho,
si lo miramos con curiosidad, contrasta con su fama de incrédulo, evidenciando el curioso papel que desempeñó. Al final, su legado se mueve entre una imagen de escepticismo. También se destaca que Tomás tuvo una relación estrecha con la comunidad de discípulos. No vivía en un aislamiento eterno ni en constante negatividad, sino que compartía con fervor las enseñanzas y las charlas sobre lo que el maestro decía. Su presencia parece haber aportado la perspectiva de quien busca certeza sin renunciar a la fe. Puede que fuera el que ponía las preguntas más difíciles en las reuniones, el que desafiaba las suposiciones y demandaba mayor claridad. Muchos consideran esto como un aspecto esencial de la fe madura, un equilibrio entre la confianza y la exploración activa de los misterios de la vida. Eso hizo que Tomás tuviera un rol único, porque rompía con la idea de una fe pasiva. Su ejemplo ofrece un punto de referencia para todos aquellos que, ante las inquietudes profundas, eligen investigar y profundizar, en lugar de simplemente asentir. En el ámbito popular, la expresión que eres un Tomás, a veces se usa para referirse a alguien terco o incrédulo, pero tal vez las personas ignoran que la historia de este discípulo es mucho más compleja e inspiradora. No se trató simplemente de alguien que negaba la verdad, sino de un corazón que ansiaba la renovación de la certeza. Cuando por fin tuvo aquel encuentro personal con el Cristo resucitado, durante siglos, y hasta el día de hoy, esas palabras se han repetido con gran devoción en diversas liturgias cristianas, recordando cómo el discípulo que dudó terminó declarando su veneración con la convicción más profunda. Otro aspecto interesante es que Tomás, en ciertos apócrifos y escritos posteriores, aparece como un mensajero que emprendió largas rutas marítimas y terrestres para fundar comunidades y transmitir enseñanzas con firmeza y pasión. Aunque no todos estos textos son reconocidos de manera oficial, alimentan el imaginario de un personaje que, una vez superada su barrera del escepticismo, canalizó toda su fuerza interior para llevar la luz de su descubrimiento a otros rincones del mundo. Se narra que, allí donde llegaba, contaba esa experiencia personal de tocar las heridas de Jesús, como prueba tangible de que no se trataba de una fantasía ni de un simple rumor popular. No quería simples alabanzas ni fomentar un entusiasmo vacío, su motivación provenía de la vivencia íntima que rompió cualquiera de sus dudas. En una nota más amplia sobre el Nuevo Testamento, cabe señalar que las dudas de Tomás contrastan con la confianza que mostraron otros discípulos. Sin embargo, esa tensión en la diversidad de reacciones pone de manifiesto un rasgo esencial: la fe, en las narraciones bíblicas, no es un proceso uniforme y automático, sino un camino que cada quien recorre a su manera. Tomás encarna las preguntas, la vacilación, en última instancia, el diálogo directo con lo sobrenatural que termina por convencerlo. Ahí reside la razón de su fama. Puso voz a la incertidumbre que muchos sienten frente a aquello que rompe las leyes naturales. Al final, su historia muestra que la duda no es un estorbo en el sendero espiritual, sino un paso que, bien gestionado, puede desembocar en la afirmación más intensa. Por eso, hoy en día, Tomás sigue siendo recordado como un personaje inconfundible, el que dudó no para negar, sino para encontrar la confirmación definitiva. Esta distinción es lo que infunde un tinte de humanidad a los relatos evangélicos, permitiendo que cada oyente o lector se identifique de cierto modo con él. Lo que suele parecernos un acto de desconfianza, si se analiza con calma, nos revela a alguien que necesitaba pruebas concretas para entregarse por completo a la causa. Lejos de ser un acto de rebeldía, fue una confesión honesta de su mente crítica. Queda, entonces, para nosotros la invitación a reflexionar sobre la importancia de mantener conversaciones abiertas con lo que creemos, buscar evidencias, no temer las preguntas y, al mismo tiempo, dejar espacio para el asombro ante lo que podría superar nuestra lógica. De Tomás podemos aprender que la duda honesta no apaga la fe, sino que muchas veces la fortalece, y que, en ese tenso camino, puede haber descubrimientos asombrosos que enciendan con nueva luz las convicciones del corazón. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.